conciencia para pensar en los habitantes que residimos en la ciudad. Entonces, ¿tú cómo ves desde la investigación cómo se puede afrontar otras ciudades que han hecho para abordar este tema? Bueno, empiezo a decir que ¿qué han hecho otras ciudades? Pues les ha quedado. Si hubiera un ejemplo de alguna ciudad donde tenga una sostenibilidad social, una, digamos, sostenibilidad urbana, innovación social, que tuviera la fórmula, digamos, para regular la gentrificación, para que se dé un menor impacto en términos negativos de las poblaciones locales, pues todo el mundo estaría detrás de ese caso, de ese modelo, pero la mayoría de ciudades están afrontando ese problema, unas con mayor grado, otras con menor grado. Tenemos ciudades como Barcelona, que ya le dijo stop a la gentrificación, ciudades como Madrid, conozco los casos pues más cercanos, donde ya el residente no quiere al turista, ¿cierto? Se les ha convertido en un problema. A veces pensamos precisamente la ciudad para el que nos visita, como dices, pero no para el que está acá. Vemos, como dices, también una posibilidad de negocio cuando llega gente de afuera con mayor capacidad adquisitiva para que en pocos días se gaste grandes sumas de dinero, ¿sí? Entonces, claro, ahí tienen que haber unas políticas de regulación, una de normalización en términos de uso del suelo, de la vivienda, de regulación de precios, pero estamos entonces en una economía de oferta y demanda. Eso también es inexorable que eh, una persona que tenga visión emprendedora, donde vea la posibilidad de negocio, pues ahí va a estar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí tiene que estar entonces los organismos de control, tiene que estar la gobernanza ciudadana para colocar coto, para regular, digamos, esas oportunidades de negocio. No pueden darse a la mansalva, deben de ser entonces reguladas, debe haber unas líneas claras y tiene que existir, obviamente, pues jurisprudencia, ordenamiento del territorio, tiene que haber conocimiento y planificación entonces para que eso orde. Y si abordamos este tema por el lado ambiental, el tema de la contaminación, el tema de cómo estos turistas llegan a deteriorar nuestra ciudad sin importar el cuidado que nosotros, en lo personal, los medellicenses, tenemos con el cuidado de nuestra ciudad. O sea, cómo podemos como contribuir nosotros como ciudadanos, como institución, a este cambio de pensamiento en turistas, porque si bien nosotros lo podemos afrontar a los mellicenses, pero a los turistas es complicado. Desde las instituciones, ¿qué se podría realizar para hacer estos cambios? Pues desde las instituciones, investigación e innovación social. Indudablemente ese es el camino, esa es la trazabilidad. ¿Qué pasa? Dando el caso de nuestra institución universitaria, acá donde estamos, existe el programa de turismo, ¿sí? Yo antes de venir a esta ponencia estuve mirando, estoy pues revisando el enfoque y veo que hay un enfoque en turismo en temas medioambientales muy importantes. Claro, el turista también necesita ser educado, ¿sí? El turista necesita tener un respeto por pero también por el habitante local. En términos de naturaleza, eso tiene que ver con la planificación del territorio, con la planificación de entornos, digamos, ecológicos que son susceptibles de ser visitados. Para eso hay entonces todo un diseño de, digamos, de adecuación turística para que esa huella o ese impacto sea el menor posible. Ahí es donde la universidad, con este tipo de programas que ustedes tienen de turismo, ¿sí? Tiene que estar entonces investigando, reiterando y formando profesionales que tengan esa capacidad entonces de convocar o de concertar desde sus emprendimientos
o desde su quehacer en una empresa turística, desde su gestión, para que llegue un turista, digamos, de alguna manera educado. ¿Cómo se hace la educación? Se hace en el mismo momento cuando... Y la otra parte de sostenibilidad, ya hablamos de la de la ambiental, ¿sí? Caso paradigmático, por ejemplo, es el Parque Arví. Algunos cerros tutelares, no todos están bien conservados, preservados. Desafortunadamente, hay unos mejor que otros. 2016 se crea todo este corredor de caminos alrededor del Cerro Pan de Azúcar, ¿sí? Camino de la Vida, la Ruta de Campeones, no sé si ustedes han ido allá. Yo creo que ahí hay un buen modelo de gestión de un entorno ecológico, el Cerro Tutelar Pan de Azúcar, ¿sí? Donde en la parte de abajo, después de hacer el recorrido, pues hay unos lugares para el reciclaje, hay unas aulas ambientales, pero ese caso no lo vemos, por ejemplo, con el Cerro de las Tres Cruces, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay unas tensiones, falta de pronto mirar con más criterio entonces qué entendemos por nuestros 7 cerros tutelares, donde a uno se le ha hecho mayor inversión y otros, por desgracia, están no bien cuidados. Pero la otra parte en temas de sostenibilidad social es el respeto, ¿sí? No esa mirada boyerista que puede tener un turista al estar contemplando la ciudad desde 30 metros arriba de una cabina de cable, mirar para abajo. Es una experiencia maravillosa para él, ¿cierto? Pero esa parte psicológica es, estoy acá una semana, miro muy bonito, pero luego me voy para mi ciudad planificada y desarrollada. Es eso. Por acá hay un compañero que quiere comentar algo. ¿Sí? Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. ODS. Hablemos un poquito de eficiencia y de eficacia. Estamos a puertas de terminar 2030 y volver a comenzar nuevas proyecciones. Si bien este objetivo habla de sostenibilidad, si este objetivo habla de inclusión de la humanidad, ¿es razonable este objetivo cuando tenemos una ciudad o unas ciudades llenas de asentamientos, de invasión, de hambre, de invasión, que va en contravía de lo que técnicamente se proyectó en ese convenio? Ahora, estamos hablando de POT, estamos hablando de políticas urbanas, Sí. de políticas públicas, y estamos hablando de gobiernos que quieren apuntar a un Medellín de extensión, ya no podemos hablar. Estamos hablando desde un Medellín que está rompiendo paradigmas hacia arriba, solamente. Correcto. Barrios tradicionales, Prado Veraniego, Laureles, Belén, en su extensión, hacia lo que se... No, y vos vieras, están en un tema que yo pues he manejado, que es la gentrificación, que eso es ciencias sociales, pero pues de todas formas yo tomo apuntes y eso porque pues en eso no hay clases esta semana y hubo asistencia, yo ahí te mandé la captura con un Google Form y sí, pues de todas formas yo estoy tomando como apuntes porque uno nunca sabe si lo relacionan con el tema de la psicología, pues ahí tienes mi apoyo porque pues ese sí es un tema netamente mío, que es la gentrificación, eso se llama geografía urbana. Correcto. Entre comillas. Desde la investigación, desde la academia, ¿cómo podemos, no criticar, porque al final no sacamos con la crítica, ¿sí? Pero cómo generamos el apoyo? Te respondo frente a este objetivo de desarrollo número 11 y todos los que hay alrededor. Los ODS promulgados en París, ¿cierto? Estos 17 objetivos, nos quedan 4 añitos para cumplirlos. Yo creo que allá no vamos a llegar. Indudablemente es una deuda que va a tener la... El pueblo de Kioto planteó unas cosas, la Convención de Río de Janeiro para en los años 90 también planteó otras, ¿cierto? Para ver que Río de Janeiro, Kioto, bueno, iban dando plazos, y para ver que este último plazo era el Acuerdo de París, con estos 17 ODS, pero no vamos a llegar. Si ustedes se fijan en las noticias de hoy,
Hoy, 3 de marzo, o 4, 3 de 2026, el panorama no es alentador. No es alentador porque ya están jugando otras cosas que pues ya obedecerían a otra discusión, a otra charla, pero vemos cómo está el mundo y estamos conteniendo la respiración. Este caso, las guerras producen éxodos. Ciudadanos, ¿qué pasa cuando llega gente de otra parte, cierto? Que no tienen la culpa, que están buscando una mejor oportunidad o que están tratando de salvar sus vidas. De eso se trata la planificación urbana, de resolver ese tipo de problemas. Para eso están los gobernantes, ¿sí? Respuestas a esos desafíos que este planeta, que nuestro mundo está entonces teniendo. ¿A qué debemos de estar apuntando desde la academia? Digamos, a una innovación social desde los territorios, a unos diálogos de saberes. Y esos diálogos de saberes están precisamente entre academia, comunidad, institucionalidad y el empresariado, ¿sí? Ese diálogo nos ha costado mucho. Como académico que eres, sabes que ha sido muy difícil tejer esas posibilidades de diálogo que creo que por ahí podría estar la solución. Cuando nos sentemos a conversar academia, institucionalidad, entes territoriales, departamentales, nacionales, empresariado y nosotros como academia, ¿cierto? Yo creo que por ahí el diálogo sería más abierto, podría haber más visiones y en ese sentido darse en soluciones posiblemente más asertivas. Pero tenemos una deuda con los ODS, desafortunadamente. Pregunto, ¿hay un ODS? ¿Ya? ¿Hambre cero? ¿Cierto? Agua, energías renovables, todo eso, energías renovables, y miremos por lo que está a puertas de una guerra global esta semana, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que el debate, profesor, tendría muchas aristas, pero es muy complicado terminarlo de conversar acá porque nos desviaríamos un poco de lo que es gentrificación. Pero indudablemente los ODS los tenemos pendientes y ya no creo que vayan a haber más protocolos como Kioto, como Río de Janeiro o los acuerdos de París. No podemos dar más las. Buenas noches. Sin lugar a dudas. La gentrificación no es implicando también desplazamiento urbano, sobre todo desplazamiento de áreas de mayor valoración y donde hay una especie de cansancio por esa circunstancia. Ese es un aspecto que creo que sería muy importante, pero hay una gentrificación desde mi punto de vista del derecho. Creo que nos preocupa una cosa, sobre todo en el modelo que hemos ido cancelando el tipo de turismo al que hemos ido apostando. Nosotros tenemos varios clústeres de turismo, uno que es de la medicina, realmente que es hotel, otro que es el de los agricultores, que han ido dando una marca alta, pero de un momento a otro se apuntó un tipo de turismo que está golpeando dura en las ciudades físicas. Totalmente de acuerdo. La prostitución y incluso el de la drogadicción, prostitución y una cantidad de cosas que hay alrededor. ¿Cómo se enfrenta eso? O sea, yo he mirado modelos, sobre todo se enfrenta con una inflación penal. Vamos a tener que manejarlo todo, vamos a tener que hacer lo que se está haciendo a veces, un proceso,
no dejando pasar la gente en las aduanas, siempre negociar un fondo, no se puede dejar ir a esa intencionalizarlo, hasta dónde va a ser y hasta dónde eso si va a recoger. Estamos atacando debidamente como es el asunto y la perspectiva, creemos que tenemos algo que hacer desde el pensamiento, los abogados, los psicólogos, los sociólogos, como un punto de esa que también estudiando hotelería y turismo, porque es que hoy más que nunca tenemos que ver una visión de una identidad formada desde muchos puntos de vista para poder dar soluciones además muy centrales. Entonces todos los que estamos acá, estudiantes de Derecho, de Psicología, de Educación, de hotelería y turismo, tenemos todas las implicaciones de que dice que todos tenemos que aportar. Gracias por el Muchas gracias por el aporte y también por la pregunta que está ahí explícita. Acá las últimas 3 administraciones, 2 que ha repetido, bueno, las últimas 4, diría yo, desde Aníbal Gaviria, luego se fortaleció mucho con la primera de Federico, se mantuvo un poco con la de Quintero, Federico la retoma. Y recuerdo que en el año 2016 le apuntaron mucho al EXNA. El EXNA es un programa de Naciones Unidas contra el delito que también tiene que ver con la explotación sexual. EXNA, explotación sexual, niños, niñas y adolescentes. Y hubo, digamos, un enfrentamiento directo contra ese proxenetismo que se daba acá en la ciudad con menores de edad. El problema persiste, ¿sí? Entonces, frente a endurecer temas jurídicos en términos punitivos, podría ser la solución. Podría ser la solución que quienes emprenden en el tema de hotelería, hospedaje, tengan una conciencia, tengan un mayor control y unas políticas entonces empresariales para que ese de delitos sexuales no estén sucediendo en sus predios pues, privados, en sus empresas. En este caso me refiero a un hotel, a un hostal, ¿cierto? O también desde la marca de ciudad, desde el branding de ciudad, ¿qué es lo que está proyectando Medellín? ¿Cierto? ¿Será acaso eso? Medellín tiene otras cosas por mostrar. Cuando hablamos de fiesta en Medellín, uno asocia cosas. Feria de Flores es fiesta. Navidad es fiesta. Pero hay una tercera fiesta en la ciudad muy importante. ¿Cuál es? La fiesta del libro y la cultura que se da para en los meses, finalizando agosto, después de que termina Feria de Flores, a los 20 días empieza la fiesta del libro. Y miren la connotación que tiene el nombre. Ya no es Feria del Libro, es Fiesta del Libro. Desde Place Branding, ¿a qué le estamos apuntando? ¿Sí? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Cuál es entonces nuestro atractivo? Bien, en cuanto a este tema de gentrificación, viéndolo con el tema de la turistificación, son 2 cosas que van de la mano, gentrificación, turistificación, tenemos problemas inmensos. El valor del suelo, ¿sí? ¿A qué le estamos apostando en las construcciones? Hemos visto que después de pandemia, los constructores, la especulación inmobiliaria, coge un predio, monta un edificio y ya poco interesa hacer un apartamento de 70, 80 metros cuadrados para venderlo. ¿Qué es lo que es? Apartamenticos de 12, 14 metros para rentas cortas, ¿cierto? Los monoespacios y microespacios también, que a eso es lo que le está dando, mayor rentabilidad. Inclusive, pues acá en la diapositiva tenía dentro del marco teórico, un teórico inglés, Smith, que habla para él en los años 70, habló de la teoría del rent gap, ¿sí? Donde dice que yo tengo un inmueble, mido cuánto me está dando de ganancia y cuánto lo puedo proyectar. Entonces, en términos de maximización económica, parece ser que ahí no hay leyes, ¿cierto?
la maximización económica. Eso puede ser competitividad urbana, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Frente a lo social. Claro, a la gente le queda ya menos posibilidad entonces de pagar grandes sumas en un arriendo, menos posibilidad cuando se valoriza un sector para vivir allí, porque es que lo que era el comercio de proximidad, de esa tienda de barrio, termina encareciendo también los productos, porque hay quien llegue y pague más caro, más costoso, ¿sí? Aludiendo nuevamente a este tema digamos, de ese marco teórico que tengo construido, ¿qué es gentrificación? Por allá en los años 60, una autora inglesa, Ruth Glass, planteó que gentrificación era la renovación urbana de un espacio deteriorado donde entra gente con poder adquisitivo a ocupar esos espacios, en viviendas, por ejemplo. Pero eso fue en los años, se solucionó, porque ya no es solamente renovación de espacios urbanos, ya es adecuación, nuevos equipamientos, desplazamiento, llega esa persona con mayor poder adquisitivo, le gusta esa zona porque está bien equipada en cuanto a servicios, en cuanto a ocio, en cuanto a posibilidades entonces de una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces el que paga más termina desplazando. Ahí en la diapositiva hablaba de dos tipos de desplazamiento, ese directo y ese indirecto. El directo es muy común y lo sabemos acá, es cuando alguien llega con mayor capacidad adquisitiva, compra y la familia se va, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el desplazamiento indirecto? Les voy a colocar este caso. Una casa de 2 pisos, imaginen una casa en Buenos Aires, por Ayacucho, imagínense una casa en la 68 por allá en Castilla. El primer piso se compra, se monta un negocio. El segundo piso, que es difícil por el acceso, hacer un negocio, ahí continúa viviendo una familia, pero en el primer piso colocan un lugar de ocio con música, con licor. La acera la ocupan, porque un problema de la gentrificación también es la ocupación del espacio urbano. ¿Qué hace la gente que vive en el segundo piso? Se baja, ¿cierto? Y eso es indirecto. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Fernando, séptimo semestre de Derecho. Y he tenido la oportunidad de trabajar como escolta por mucho tiempo con embajadas y demás. Y ahí tengo una dicotomía con la ciudad, escuchando lo que están refiriendo, y es, no sé si ponerme muy feliz cuando escucho que en Colombia una de las ciudades turísticas por excelencia, o ponerme triste, porque siento la ciudad más convulsionada, la siento más agitada, y siento como si la ciudad estuviera en una competencia todo el tiempo por estar a la par con ese crecimiento económico. Entonces, vemos que cada que llega el turista, trae dólares, trae plata. Paso. Eran casas y talleres. Se empezó a desarrollar el comercio en estos lugares y todas las personas por el crecimiento del impuesto predial y demás les tocó entregar e irse, y está pasando esto. Hoy encontramos, digamos, un asentamiento muy grande que está en París, la Nueva Jerusalén, una de las más grandes, yo no sé, que ya ha escalado casi que en Colombia. Yo veo que es parte de eso, o sea, que la ciudad se está volviendo tan costosa y la gente no está teniendo las capacidades para poder con un mínimo subsistir.
Entonces no sé si ponerme muy feliz cada vez que hablamos del crecimiento de turismo y demás, o si nos ponemos tristes porque esto está desplazando a otras personas que no las están mirando, o esa tópica desde el gobierno no se está mirando. ¿Cuál es el pensamiento o cómo lo han analizado, cómo lo han mirado desde esa parte investigativa? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta y por el comentario. Insisto, son dos caras de la misma moneda. Por eso estamos hablando de dilema, ¿cierto? Inversión, bienvenida, ¿sí? Desarrollo económico, bienvenido, ¿sí? Pero creo que todo necesita un coto, una regulación. Mire que a nosotros nos entristece cuando se dan las noticias de un delito sexual, ¿cierto? A un menor, a una menor de edad, ¿sí? Eso nos hace entonces sensibilizarnos, nos hace que la piel entonces se erice, ¿cierto? Si tenemos ese... gente que tiene que ir porque precisamente sube el predial, sube el consumo, pues los bienes y servicios que hay a su alrededor. Entonces, claro, desde la empatía, yo creo que también hay una preocupación. Desde el desarrollo urbano, desde el desarrollo económico, Medellín cada vez pues, es una de las ciudades con mejor bienestar en ese sentido. Pero son dos caras de la misma moneda porque hay quienes lo sufren, pero también quienes lo gozan. Y muchas veces quienes lo sufren no son las personas menos favorecidas. Les voy a colocar este caso de gentrificación. La carrera 33 en Santo Domingo, un barrio popular, aquí al frente de la estación del metro, hay una cantidad de casas que se gentrificaron. En 2004, por ahí tenía una foto cuando comenzó a funcionar el metro en Santo Domingo. Las casas de primera planta, escasamente en una cuadra, 1 o 2 tiendas. Ahora, en toda la cuadra, por cada casa, 2, 3 tiendas, ¿cierto? Toca solamente sectores populares. Estamos viendo con Provenza, lo estamos viendo con Patio Bonito también, ¿cierto? Con todos los alrededores de Laureles, ¿sí? Hay quienes optan es por la tranquilidad, pero si en ese espacio, digamos, lúdico, recreativo, de ocio, asociado al turismo, pues te cambia esa idea tradicional de barrio donde los niños jugaban, donde el vecino se encontraba y ya no hay esas posibilidades. Entonces termina siendo dos caras de la misma moneda, ¿sí? Alegría por un lado, que nuestra ciudad esté marcando esa línea de progreso en Colombia, que indudablemente Medellín marca la pauta, pero también tener la sensibilidad, ¿sí? Y también ser conscientes que se necesita también una regulación, la economía necesita ser regulada indudablemente, no es medio para llegar a un fin, ¿cierto? Esa idea de pronto maquiavélica, de perfidia, ¿no? Para eso están entonces los gobiernos, para eso está la institucionalidad, ¿sí? Para regular precios, para regular el urbanismo en este caso a través de planes de ordenamiento territorial o a través de planes de desarrollo, de políticas públicas. Y de esta manera entonces yo creo que puede haber una mejor equivalencia, la balanza puede estar mejor regulada, ¿sí? Necesitamos es una ciudad, se los confieso, no recuerdo de quién es este eslogan, si les va a sonar político, pero sí me acuerdo del eslogan, pero no de quién lo creó. Todos y todas, claro que sí. Profesor, en el público tenemos otra pregunta que ya le vamos a pasar el micrófono para poder escucharlo en la transmisión. La palabra gentrificación se utiliza solamente para la parte física o estructural de casas, porque yo le pongo otro ejemplo, no sé, pues como ha evolucionado, estamos hablando del desplazamiento, pero yo veo que ese desplazamiento nos están diciendo que hay que educar a las personas. ¿Y quién educa a nuestros gobernantes? Un ejemplo sencillo. Fiesta.
llegó diciembre, Parques del Río, personas que todo el año están allá trabajando vendiendo algo tan simple, la michelada. ¿Sí? Pero llegó alguien con poder adquisitivo, va a la alcaldía, paga por los espacios de Parques del Río y las personas, no hay una forma de que esa persona que todo el año se ha ganado su sustento se quede ahí y obtenga un beneficio de esa fiesta. No, él ya no tiene valor, porque el valor lo trajo esa persona que traía mucho más dinero. Entonces estamos hablando de educar, pero ¿y nuestros dirigentes cuál es la educación que tienen? Al que más le ofrezca, a ese le da el puesto. La respuesta académicamente sería participación ciudadana. Y a través de la participación, validación de los derechos sociales. Porque una persona que se ha partido la espalda todo el año, para que luego en la mejor temporada sea excluido, ¿cierto? Eso también es gentrificación social, en ese término. Entonces, académicamente podríamos decir eso. Pero aterricemos esto, no académicamente, sino socialmente. Socialmente, reivindicación de derechos, ¿cierto? Como ciudadanos. Agruparse la gente, ¿sí? Armar, digamos, agremiaciones, corporaciones, grupos, movimientos. De esa manera se le exige a la dirigencia. Ahora, ¿quién los educa? Esa es la pregunta del millón. Porque digamos que nuestra institucionalidad en todos los ámbitos, y no es un problema únicamente de Colombia, pero sí más de América Latina que del resto del mundo, y es que a veces el gobernante no tiene el perfil para el puesto que se le dio, ¿cierto? Entonces estamos confundiendo muchas veces lo que es es en términos académicos, me acuerdo en términos académicos, pero bueno, multidisciplinariedad, no. Eso cabe en ciertos aspectos, pero la multidisciplinariedad en el gobierno, yo creo que no. Es la especialidad, no la multidisciplinariedad. Entonces, ahí es también donde tenemos que revisar a quien estamos eligiendo, ¿cierto? Mirar ese currículum de esa persona. No es viable que un secretario de medio ambiente, por ejemplo, ¿no?, tenga una profesión distinta a la que sea una carrera ambiental, medioambiental. Efectivamente, educarlos. Profesor, daremos paso a la última pregunta del público para ya llevar a las diapositivas que trajo el profesor. Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Álvarez, estudiante de la Facultad de Derecho de aquí de la universidad. Yo quería compartir como una experiencia personal directamente con este, llamémoslo problema, porque yo siento que ya es un problema. Yo hace un par de años trabajaba como guía turístico. Aún pues a veces ejerzo la profesión, ¿cierto? De manera un poco no tan legal, digámoslo. Conservé algunas amistades desde entonces y logré pues como conocer varios testimonios de algunos de esos turistas que venían pues aquí a la ciudad. Ellos ponían sobre la mesa de que para ellos vivir una experiencia como la que vivían aquí en Medellín y lo que les ofrecía la ciudad, ellos se podían estar gastando más o menos en promedio unos $5.000, entre $10.000, una semana con exceso de gastos, o sea, todo incluido. Mientras que si ellos quisieran vivir, por ejemplo, en Estados Unidos, esa misma situación, mínimo, o sea, mínimo, necesitarían $50.000 para vivirlo una semana completa en un lugar, por ejemplo, como Miami, que ofrece quizás una diversidad cultural y social similar. Entonces, yo pienso que la problemática va mucho más allá, porque ese tipo de personas incluso en su ciudad viven y tienen empleos normales, ¿cierto? Ellos vienen aquí a vivir una experiencia
digamos, una vida completamente alterna a la que ellos tienen quizás en Estados Unidos, en donde quizás ellos acceder a esa misma, ese mismo estilo de vida les puede como más. Y un vuelo, como puede ser de Miami hacia Río Negro, para ellos es el equivalente a un vuelo doméstico, ya pues que en tiempos Sí. es muy similar a como si ellos viajaran internamente en Estados Unidos. Entonces, quería compartirle pues como esa perspectiva y esa experiencia Claro que personal. sí. Muchas gracias por tu comentario, muy pertinente, y la respuesta está acá. Lo vamos a ver en una diapositiva. El freelance o el nómada digital. Lo vamos a ver acá. Una persona puede estar trabajando con una empresa en el extranjero, ganar en dólares, pero se viene a vivir a Medellín, que es más baratico para el resto de la ciudadanía. Entonces, la clave está entonces en los nómadas digitales. Has puesto entonces un punto muy importante. Buenas noches, mi nombre es Liliana Rodas, yo estoy en el primer semestre de Derecho, pero llevo 18 años en el ámbito inmobiliario. O sea, conozco desde el inicio, por ejemplo, en Manrique Central, donde en algún momento habían casas de 300.000 pesos, 3 alcobas, salita comedor, la cosa más espectacular, no pues era con los lujos y terminaciones, pero al menos eran los servicios básicos que se requerían. Ahora una casa no baja con 3 alcobas de 1.800.000 pesos. Y cuando yo llegué al sector de Manrique Central, tenía extracto 0 y extracto 1. Y ahora todo Manrique es extracto 3 y extracto 4. Ya. La 45 ya es extracto 4, ya. De ahí la 43, la 42 es extracto 3, ya no existe el extracto 0, o sea, ya en Manrique no hay pobres, claro, relativamente. ¿Qué pasó con Manrique? Lo que pasó con Manrique y Prado Centro, porque Prado Centro antes era un barrio cultural. Ahora usted va y todas las casas están arrendando piezas. Ya vamos para allá con una diapositiva. Están arrendando piezas. Entonces, cada mes está lo que decían ahora, acercándose más a los barrios populares, y anteriormente lo que hacía los rentistas capitales, las agencias de arrendamiento, era pasar unos informes a la Secretaría de Gobierno, donde usted, con el valor del inmueble, solo podía cobrar en renta el 1.5 máximo, y ahora eso no se volvió a ver. Esa es regular. En este momento se está fallando también en eso, porque anteriormente el que no pasaba ese informe recibía unas multas costosísimas y estaba sancionado, y muchas veces eran evasiones, y ahora ya eso no está funcionando. Control, veedurías ciudadanas. Por ahí va el asunto, veedurías ciudadanas. En el 2021 también se firmaron unos tratados donde el 70% de Colombia iba a estar censado para saber territorialmente cómo estábamos todos funcionando. Y hay sectores donde no se puede ir a censar. ¿Por qué? Porque son zonas rojas, son lugares donde definitivamente no hay una condición donde el empleado que está haciendo ese trabajo pueda llegar y no sufrir, claro, de pronto algún, por decirlo de alguna manera, desplazamiento forzoso de su trabajo. No lo dejan llegar. Claro. Entonces, esa parte también es importante, porque si queremos hacer un cambio, también tenemos que tener seguridad de que ese cambio se va a dar. También, claro, ahora aquí se está funcionando mucho lo de alta mistura, media mistura y baja mistura. A eso tampoco nunca lo regularon. Que es que en este barrio empezaron a poner muchos locales. No, alta mistura. Pero ¿a qué costo? ¿Cómo estamos revisando eso? Simplemente en este momento lo que se está viendo es que no interesa sino el dinerito que está llegando por el impuesto predial que subió. O sea, si yo necesito arrendar mi casa en 800.000 pesos, sí, 16.000 pesos, no, vas a pagar 80.000 para poder que rentes la propiedad en la manera en que está haciendo. Entonces, no hemos tenido tampoco esa colaboración. Aquí el interés es más el dinero, con todo el respeto del mundo, al que genera y crea en política para consumir y robarse, que realmente la protección del ciudadano. Veedurías ciudadanas, es lo que yo había dicho. Me hiciste acordar de un caso.
el helicóptero que hace un city tours, ¿cierto? Claro, alrededor de ese helipuerto que hay allá, pues se genera mucha economía, digamos, doméstica. Pero al vecino le toca escuchar todos los días esas aspas. Hace 2 años se cayó el helicóptero en la 45. Claro que sí. Y hubieron varias personas heridas y Volar, que fue la entidad que suscitó ese problema, nunca les pagó. Mañana hasta las 10, 11 de la noche. Habría que preguntarnos por esa sostenibilidad social, el vecindario, el que habita el barrio día a día. Profesor, te pregunto, ¿usted cree que se puede llegar al equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los residentes tradicionales del territorio? Con trabajo, con políticas públicas, con veeduría ciudadana, con participación ciudadana y con gobernantes especializados pues en los temas que les corresponde gestionar. Sí. El equilibrio no sé si llegaría a darse horizontalmente, pero sí podría entonces bajar esa brecha entre lo social y lo económico que muchas veces están para equilibrarla mucho más, indudablemente. ¿Escuchan? Sí. Bueno, lo primero es que le pido a los asistentes que permanezcamos hasta que termine la clase, ¿cierto? Estamos en plena clase de masterclass. Estamos escuchando a una persona muy bien formada y preparada en este tema. El tema de desobediencia civil frente a este tema, pensando, por ejemplo, los temas de Barcelona como modelo, que es un modelo bastante interesante, el tema del modelo neoyorquino también, que se ha aplicado, el tema danés también, que creo que hay. Eso por un lado, ¿qué nos podría hablar frente a ese tema? Y el otro tema es, obviamente, yo vuelvo a insistir acá, nosotros tenemos que plantearnos desde la academia la importancia que tenemos para hacer observatorio de ciudad. Ojo, el Medellín como vamos tiene un interés y unos interesados. Nosotros tenemos que formar también nuestro propio interés desde el pensamiento académico, no para contrariar otros observatorios, sino para hacer nuestros propios tanques de pensamiento con otras aristas y otras formas de pensar y decir verdades. Y esta universidad está abierta y necesitando que eso se haga. Y eso se hace y da oportunidades a los diferentes abogados, a los profesionales en turismo, a los psicólogos, a los sociólogos, etc. Porque aquí hay un tema, vuelvo a decir, incluso oportunidades para que ustedes se formen en esa, como lo está planteando el docente, y es el tema de decir, por ejemplo, hasta dónde la administración está conectando con el desplazamiento que se está dando, porque se hacen preguntas tenaces en el sentido, por ejemplo, si las 3, 4 generaciones de un barrio que han contribuido a que allí se han pagado prediales, se han pagado impuestos carísimos durante varias generaciones para que pasen carreteras, para que canalicen, para que hagan puestos de salud, para que se vuelva bonito, para que se vuelva atractivo, y su éxito y su pago por generaciones termina siendo su miseria. Se paga como moneda del desplazamiento. Ahí aparecen entonces los conceptos de lo que pasa en Barcelona y lo que pasa en otros lados. Ese contexto, ¿cómo funcionaría acá? Profe, usted como un gran observador que ha hecho eso. Muchas gracias. Acabas de decir creo yo, una palabra clave, porque se da, en ese caso, Barcelona y el mismo Cádiz, en el sur de España, que es una ciudad, produce mucha metalurgia, pero la metalurgia está siendo desplazada por el turismo. Has dicho la palabra desobediencia civil, que podría entonces dar una respuesta inmediata, pero luego esa desobediencia civil, términos de pagar impuestos, termina formando un caos, ¿cierto? Entonces, más allá de eso, vuelvo y insisto yo en esas veedurías, en la participación ciudadana y en ese control, ¿sí? A los entes territoriales, básicamente sería eso, es decir, una ciudadanía más activa, más proactiva, más consciente. La invitación con estas fotos precisamente es, vamos a pensar un poco la ciudad,
y tener a conciencia en el ámbito académico o si vivimos en nuestros barrios en el ámbito comunitario, ¿sí? Organización ante todo para exigir entonces unas políticas públicas encaminadas al bienestar social, ¿sí? ¿De quién? De los habitantes locales. Porque así nos lo presentaron, como el investigador en tema de todo lo que tiene que ver en la parte turística. Yo voy a traer un modelo de un barrio que es el Perpetuo Socorro. Usted sabe que era hace muchos años que nadie daba nada por ese barrio, pero se unió Matelsa, que es una de las empresas, dos jóvenes que montaron ahí una gran empresa y se montó con fama, se montaron otras empresas y le dieron una radio de acción y un giro completamente diferente a ese barrio. Por eso en este momento ese barrio ocupa el puesto número 1 como de los mejores barrios de Medellín, dicho por la misma alcaldía. Yo lo invito a usted como investigador que se vincule con nosotros los estudiantes. Nosotros estamos formándonos como los futuros abogados de la Facultad de Derecho, pero que también tenemos una responsabilidad social con nuestra ciudad. Entonces yo lo invito para que hagamos equipo y podamos conformar partes de Medellín que así al estilo el modelo como el barrio del Perpetuo Socorro podamos hacer varios, como tratar de coger varios barrios de Medellín y hacer ese impacto parecido como lo que pasó en ese barrio, para que cambiemos precisamente la ciudad, porque no nos podemos quedar tomar acciones. Ahora, hablamos de que si están muy costosos los arriendos, eso es verdad, pero a cómo está el uso del suelo, como usted estaba diciendo, por parte del impuesto predial. Acabamos de pasar una política a nivel nacional que fue la ley de rezagos, que eso impactó a todos los municipios de Antioquia, donde un predio que el impuesto era más o menos de ese predio 80 millones de pesos, el valor pasó a ser de 380 millones. O sea, la ley dice que no se puede aumentar más del 50, pero por ley de rezagos ellos aplican eso y se lo toman al predio, que porque no han hecho actualización catastral hace muchos años. Entonces, un propietario que tiene ese impacto en su bolsillo, ¿qué tiene que hacer con su inmueble? Algo muy importante en Perpetuo Socorro es un modelo de productividad y competitividad en el distrito Medellín. Es uno de los casos más paradigmáticos que en este momento podemos ver en la ciudad, Perpetuo Socorro. Artistas, innovadores, todo eso está envuelto en Perpetuo Socorro. Claro que sí, ahora conversamos. Profesor, ahora sí, le damos paso a las diapositivas que traes preparadas, nos excusamos. Sí. Bueno, no. Bueno, yo creo que aquí en la mayor parte de las diapositivas ya hemos conversado pues lo que nos convocaba, ¿sí? Esto era más o menos un derrotero. Ahí traigo una imagen de lo que es Comuna Centro Oriental, o llamada entonces ya de Villahermosa. Yo planteaba acá dentro de las diapositivas que han existido 3 planes de ordenamiento territorial acá en Medellín. El primer plan de ordenamiento se da en el año 1999, donde apenas estábamos empezando en esta aventura de regular adecuadamente el territorio desde acá, desde Medellín.
porque acordamos que en los años 80 todavía la reforma urbana se hacían desde Bogotá, ¿sí? Después con la Constitución, pues los modelos urbanos fueron entonces, empezaron a ser gestionados por las mismas ciudades. Año 1999, primer plan de ordenamiento territorial, nos aventuramos a gestionar nuestro suelo. Año 2006, este plan de ordenamiento territorial descubre evidentemente que Medellín no tiene para dónde extenderse porque estamos rodeados de ladera. Entonces plantea el crecimiento urbano como desde adentro. No nos podemos expandir más a las periferias, ¿cierto? Llegan momentos en que las lomas son pues muy complicadas y son inhabitables, ¿cierto? Entonces, el crecimiento desde adentro significa un crecimiento vertical, ¿sí? Y tenemos poco suelo para nuevos proyectos inmobiliarios. Y esos pocos suelos terminan siendo muy costosos, ¿cierto? Sobre todo los que están más en el centro de la ciudad. Y luego en 14, uno de los aportes del plan de ordenamiento es que reconfigura la ciudad en 16 comunas, ¿sí? Y muchas de estas comunas terminan teniendo el nombre de un barrio, digamos, significativo entre la comuna. Aquí, por ejemplo, Villahermosa, sabemos que es un barrio que está allá arriba por la Clínica El Rosario, entre Clínica El Rosario, Batallón Girardot, pero luego todo este sector de Mangos, Villatina, Enciso, termina llamándose también Comuna Villahermosa, ¿cierto? Este modelo, una ciudad que ha sido planificada en las partes planas, pero el crecimiento en nuestros barrios que empieza por allá a emerger en los años 60 en las laderas, se da informalmente, un crecimiento no planificado, ¿sí? Pero luego, pues, ese crecimiento empieza a tener vías, equipamiento, empiezan a llegar, pues, viviendas con mayores servicios, luz, agua, y entonces termina siendo ya un barrio consolidado, ¿sí? La relación entre lo formal y lo informal, yo creo que es un dilema acá en los estudios urbanos. Digamos que Medellín, en las partes más planas, comenzó formalmente, luego informalmente, años 60, 70, en nuestras pendientes, pero hoy gran parte de esas pendientes ya están en... Ay, puta. Entonces, formalizadas, catastro, servicios públicos, etcétera. Buena parte, no todo, ¿cierto? Entonces, el tema que nos convocaba era sostenibilidad urbana, sostenibilidad social, el tema de identidad barrial, sí, y es el caso que les colocaba yo ahora con ese comercio de cercanía, la tienda de barrio, ese cercano a nosotros, el vecino, la esquina donde nos reuníamos, donde están todos los conocidos, donde está el fiado, ¿cierto? Y donde se lleva esa vida de barrio, ¿sí? Luego tenemos algunos modelos acá en Medellín donde esa vida de barrio se pierde, precisamente por temas de desarrollo que son inexorables y necesarios, por ejemplo un tranvía, ¿sí? Temas de movilidad, pero se pierde esa vida tradicional. Niños jugando en la calle. ¿Quién no recuerda aún un partido de fútbol? Nosotros en los años 80, 90, en nuestro barrio, ¿cierto? Y recordamos con esa nostalgia, eso ya no se nos da, ¿cierto? El problema de la gentrificación causa problemas de acceso a la vivienda. El encarecimiento del suelo, pues implica también un encarecimiento de impuestos y de valor por metro cuadrado, valor inmobiliario, y ahí aparece también la especulación. Entonces, para que fuéramos pensando esta pregunta, ¿cómo se configura la gentrificación comercial en Medellín y cuáles son sus impactos socioculturales? Y arranco con comercial porque hay varios tipos de gentrificaciones y el turismo no es nada más y nada menos también que un tema comercial, ¿cierto? Entonces, esa gentrificación comercial abarca el turismo, el visitante que viene a buscar una prestación de servicios, de ocio, recreación, cultura,
pero esa otra gentrificación de un nuevo residente, ¿cierto? Que es el que ya viene a ocupar permanentemente el territorio. Aquí traje una foto del barrio San Benito, me pareció muy bonita. En términos de gentrificación, podríamos decir que San Benito hace 60, 70 años era uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, ¿sí? Al igual que Prado Centro, era un barrio, pues, sigue siendo. Sí, San Benito tiene casas patrimoniales hermosísimas, no solamente la iglesia, pues, que está ahí, San Buenaventura. Pero entonces, estas zonas se van deteriorando, ¿sí? Y ahí es cuando luego llegan políticas urbanas de consolidación, de nuevos equipamientos, y vuelven a colocar entonces en precios muy elevados en los locales o las viviendas. Me pareció muy bonita porque al fondo hay una casa de estilo republicano. Por desgracia, las primeras plantas son las que se afectan. Imagínense esta casa con un portón bien hermoso, pero entonces le quitan ese portón para colocar una puerta de garaje. Y ahí estaba perdiéndose la estética en cuanto al patrimonio cultural también, ¿cierto? La estética arquitectónica de estas casas antiguas. Sigue. Miren esta es muy... Medellín ha tenido varios procesos en su gentrificación, una fase inicial, una fase de desarrollo y luego una fase de consolidación. Aquí estamos viendo algo que no nos suena a barrio, pero esto tiene todo un componente esencial para hablar de gentrificación. Nosotros los más mayorcitos, los que tenemos 40 y muchos, 50 y muchos, nos tocó saber qué era Guayaquil, que era el Pedrero, ¿cierto? En el año 88 llega el centro administrativo La Alpujarra. Entonces la zona, todavía no habían planes de ordenamiento territorial, año 88. Apenas viene el primer plan de ordenamiento 11 años después. Centro administrativo La Alpujarra, le dan un uso al suelo, precisamente de administración municipal gubernamental. La zona tenía una cantidad de ambulantes, estaban carnicerías que habían hecho que el lugar, lo que era el Pedrero Guayaquil, tuviera problemas de salubridad, pescaderías, llegaban todas las jaulas con los productos del campo y parqueaban ahí al frente de los Vázquez Carré y todo eso. Se limpia el sector, ¿cierto? Comilla, limpia el sector. Y entonces, ¿qué hacen con la gente que vivía allá en el Pedrero de Guayaquil, en el rebusque, en el día a día? Esa gente tiene que irse para algún lugar. 4 años antes habían hecho ya la plaza minorista, la José María Villa, 1984, para ir reubicando personas. Desafortunadamente, no todo mundo quien se buscaba la vida en Guayaquil tuvo la oportunidad de conseguir un local ahí en la plaza minorista José María Villa. Eso hizo entonces que la gente se fuera con su carretica de horas para otros lugares del centro. Y otros terminaron yéndose para los barrios. Guayaquil también tenía una zona que llamaba el Cambalache. Ese Cambalache migró también. Y ha tenido varios procesos de migración. ¿Dónde terminó de Cambalache? Debajo del metro, entre Prado, Hotel Nutibara, Parque de Río, ¿cierto? No hubo una solución. Ellos también son gentes. Ellos tienen una economía de subsistencia. Entonces uno le ponía así cuando hay ese tipo de economías. Pues ellos viven de eso, ¿cierto? De lo que se vendía ahí abajo. Son ciudadanos, es gente de Medellín. En su momento requirió solución. Por desgracia, los problemas muchas veces se vuelven así y son difíciles entonces de solucionarlos en una o en 2 administraciones. Y sigue entonces reproduciendo el modelo, ¿cierto? Esto fue un recorrido que hice el semestre pasado por un sector del barrio Villatina que se llama La Acequia. Sí, por ahí pasó el primer acueducto de Medellín para toda esta zona nororiental.
La sequía va desde Quebrada de Santa Elena hasta San Blas. Eso es una uva que queda en San Blas, se me escapa el nombre, armonía entre Versalles, La Cruz y San Blas, hasta allá llega. Tenemos unos nuevos habitantes. ¿Tienen la culpa? No. Como nosotros tampoco la hemos tenido cuando nuestros familiares o nosotros mismos nos ha tocado migrar también a otros países. Economía del rebusque. Nuevos modelos de negocio. ¿Cuándo se iba a imaginar a uno que en un barrio popular iba a existir un efectivo seguro o una casa de envíos de divisa? ¿Cierto? Son ciudadanos igual que nosotros, con otra nacionalidad, pero en parte ya de nuestra sociedad. Listo. Dale un poquitico para atrás. Listo. Enseguida, cuando les voy a mostrar la investigación, pues mi trabajo, digamos, hice un trabajo histórico hermenéutico de recoger documentación, bibliografía de expertos y la contrasté con lo que había en el territorio. Estudié documentos técnicos, sobre todo los planes de desarrollo y planes de ordenamiento, y hago unas fotografías comparadas entre el año 1920 y 2025 para hablar de gentrificación. Trabajo de campo, conversé con personas que tenían negocios y luego entonces les voy a enseñar los 4 casos paradigmáticos, compañeros. ¿Cómo comenzó todo esto? Y no me voy a extender acá mucho porque esto es para contextualizar la gentrificación. Medellín es fundada en 1675, fue colonial durante 250 años más o menos. Por ahí en la década de los 20 sale como la primera forma moderna de ordenación del territorio que se llamaba un Plan Medellín Futuro, para embellecer la ciudad, para embellecer los parques, las plazas y jardines que teníamos en nuestra ciudad, y aparece una figura cívico-social que se llama la Sociedad de Mejoras Públicas, ¿cierto? De alguna manera impulsó la canalización de la Quebrada Santa Elena, la pavimentación de ciertas vías, etcétera, etcétera. En el año 1948 llegan 2 extranjeros acá, uno de Nueva York y otro de Barcelona, Paul Wirner y José Luis Sert. Y la alcaldía en su momento los contrata para que planteen cómo va a ser Medellín, una ciudad moderna y futura. Arriba está el plano y aquí abajo hay una fotico, ¿quién la identifica? ¿Qué barrio es ese? Carlos R. Restrepo. Esa foto es del año 72. Carlos R. Restrepo fue construido entre el 69 y el 72. ¿Por qué saltó del 48 al 69 al 72? Porque en el 48 estos 2 señores que les digo de afuera, 2 urbanistas que los contrata la alcaldía para que digan cómo es el modelo de desarrollo de Medellín, ellos plantean la idea de ciudad jardín. Edificios, término medio, 4 o 5 plantas, con parquecitos, jardines, andenes. Ahí estuvo también, antes que estuviera el MAM, el Museo de Arte Moderno en Parques del Río, pues estaba allí, biblioteca y una zona de ocio y recreación, ¿cierto? Año 48, pero solamente 20 y pico años después se viene entonces a cristalizar esa idea. Y esa idea es la que hoy ya se está dando pues en nuestro entorno, edificios, urbanizaciones, etcétera. Digamos que las primeras fueron Carlos R. Restrepo, Diego Echavarría, ¿cierto? Tricentenario, etcétera. Listo. Había una centralidad histórica, la Candelaria y Guayaquil, donde confluía todo el comercio de la ciudad, hasta los años 70, 80 más o menos. En los 80, en los 70 todavía hay comercios en nuestros barrios, pero digamos que la tiendecita de la esquina, 1, 2 por calle, pero ahora tenemos en ciertos sectores, las calles principales todas tienen su comercio, ¿cierto? Estamos hablando de gentrificación. En los años 70 aparecen los primeros centros comerciales y el primer centro comercial de Colombia lo hacen acá en Medellín, San Diego. Centro Comercial San Diego, 1979 o 72, perdonan ahí la brecha. Entonces aparece una nueva idea de comercio,
Es decir, un lugar donde hay una cantidad de tiendas, donde prestan entonces servicios y donde se venden distintos productos. Luego aparecen otros comercios que son los famosos pasajes comerciales, Camino Real, por ejemplo, y unos cuantos ya más en el centro, ¿sí? El comercio se expande al resto de la ciudad. Primer fenómeno, Guayaquil. Cuando sacan a todos comerciantes, no alcanzan a estar en José María Villa, plaza minorista, pero otras plazas más antiguas ya tenían también sus propietarios. Placita de Flores, la Plaza de la América, la Plaza de Campo Valdés. José María Villa no alcanzó a tener a toda esta gente. Se expanden por el centro y empiezan a llegar también a los barrios, donde sobre todo en los parques de cada barrio, ¿cierto? Se expande entonces hacia los barrios periféricos. Yo recuerdo que hace 40 años, cuando mi papá me llevaba al centro, era difícil ver un vendedor de aguacates por Junín o por la playa. Eran, digamos, los sectores exclusivos del centro de la ciudad. Pero ¿qué pasa, insisto, cuando se desplaza esta gente de Guayaquil? Ya esto es paisaje de nuestra ciudad, lo cotidiano, el rebusque, ¿sí? Entonces hay un desplazamiento en términos comerciales. Todavía no hemos llegado a los barrios. Les voy a hablar de 4 casos paradigmáticos. Tomé fotos en Buenos Aires, en Boston, en Santo Domingo y en Castilla, tratando de diversificar la ciudad. Dale para atrás, compañero. 2014 llega el tranvía y redefine lo que es entonces esta vía tan importante de la ciudad, ¿sí? Antes de 2014, Ayacucho tenía comercio, bastante, ¿sí? Pero luego con estos equipamientos que son de orden de transporte, cambia totalmente las dinámicas. La afluencia del turista también, ¿sí? Y podemos ver una cantidad de hostales y de hoteles pequeños alrededor de Ayacucho. Eso indudablemente también hace que el suelo entonces tenga una presión en términos de costos, ¿sí? Presión inmobiliaria, demolición de viviendas tradicionales. Desafortunadamente el patrimonio arquitectónico, casas coloniales, casas de estilo republicano para de los años 20, 30, si ustedes ven todavía en Ayacucho hay casas muy parecidas a Prado Centro, ¿cierto? Son demolidas para darle entonces cabida a distintos comercios y a temas de hoteleros y de pernotación. Pérdida de patrimonio arquitectónico, aparición de locales de gastronomía, locales comerciales, el ruido entonces cuando es ese negocio de ocio nocturno, ¿sí? O el desconocido que llega al barrio, que se pierde de carácter de proximidad barrial. Transformación estética y social del barrio. Lo estético tiene que ver en términos de cómo en la vivienda, los nuevos murales, muy atractivos, estéticos, artísticos, pero también tienen una finalidad y es precisamente recrear ese paisaje para quienes nos visitan. Quería traerles esta foto del año 1922, Paseo de Buenos Aires, Manuel Lalinde, ¿sí? Foto que tiene 105 años, 104 años. Están viendo esas casas de tapia y al lado están viendo entonces el tranvía que pasa en 1922. Miren que ahí hay una especie de rieles. De la foto que están viendo arriba es foto de esas 3 casitas. Ya la cuarta fotura que rompe, digamos, la uniformidad y la estética del paisaje como tal, ¿cierto? Y haciéndole entonces un zoom a esa fotografía, vemos entonces que el comercio, de alguna manera, deteriora ese patrimonio, deteriora esa calidad estética que podía tener esa casa de tapia, casa de estilo antioqueño de hace 100 años.
Y en términos arquitectónicos a esto se le llama fachadismo, y es que se empapela una casa tradicional con una cantidad de publicidades para la venta, ¿sí? Entonces hay un deterioro estético y hay un deterioro de nuestro patrimonio urbanístico y arquitectónico, fenómeno entonces que la gentrificación le produjo a Buenos Aires. Caso 2, el barrio Boston. Barrio Boston tenía viviendas tradicionales, pasaron a ser comercios, sobre todo en primeras. El plan de desarrollo de 2006 liberó el suelo en Boston y permitió entonces edificaciones en altura. Y ustedes entonces en Boston van a encontrar una cantidad de calles donde está esa combinación de edificio moderno, pero también de casa tradicional, ¿cierto? De alguna manera ahí se perdió esa estética. Es uno de los barrios que más personajes le ha dado a la ciudad, ¿cierto? Músicos, escritores, etcétera, ¿sí? La densificación en términos verticales, después de 2006, ustedes van a ver esta calle Argentina, van a ver La Paz, Bolivia, Giraldo, Moni Belarte, empiezan a constructura, ¿sí? Hay una presión sobre los servicios públicos, claro, entre más gente es más complicado para las empresas y al mismo tiempo más costoso, empresas públicas, ofrecer el servicio. También vemos que hay un municipio muy cercano que tiene problemas de agua, ¿cierto? Porque está muy densificado. Futuro incierto del patrimonio. Y aquí les traigo esta fotografía para que vean de alguna manera cómo entonces la gentrificación comercial ha cambiado la estética. ¿Qué iglesia es la que ven al fondo? La de Boston, la de Salesiano del Sufragio, ¿cierto? Entonces quise traer, bueno, por ahí también pasaba, miren, el tranvía, ¿sí? El de 1922, efectivamente. Miren las casas al lado de Tapia, tienen unos aleros muy hermosos, tienen unas ventanas de madera con calados de ebanistería muy bonitos, pues no alcanza a ver, pero las que quedan todavía, uno deduce que tuvieron que haber sido muy bonitas. Y entonces nos encontramos, aquí la de arriba, estoy demostrando la equivalencia, se tumban las viviendas y quedan unas nuevas, y esas nuevas tienen entonces una estética donde hay una cantidad de colores, entre esta y esta hay 6 meses de diferencia, una fue tomada finalizando 2024 y otra en 2025, y entonces vemos que esa estética de alguna manera no es la más parecida a la que tenía el parque de Boston. Hay un deterioro entonces. Las casas se utilizan en primera planta para hacer el negocio. Segundo piso se utiliza para continuar viviendo. Otras veces hasta segundo y tercer piso sube el negocio, dependiendo entonces del éxito. Santo Domingo es el caso 3. Era un barrio informal de ladera, hoy ya no es un barrio informal. Hoy hay catastro, hoy ya las viviendas, gran parte de ellas tienen entonces sus escrituras y tienen los servicios básicos, internet, agua, luz, etcétera. Y la ciudad entonces es conectada a través del sistema de transporte masivo. El barrio es conectado a través del sistema de transporte masivo. Y esa conexión hace que haya nuevas centralidades. Cuando hablo de nuevas centralidades significa que no todo el comercio ya está en el centro. Entonces ya la gente no necesita bajar al centro porque todo lo está encontrando en su barrio. Y eso se da en todos los barrios de Medellín ya, ¿sí? Eso es lo que llama nueva centralidad. ¿Producida qué? Por un sistema de transporte masivo, donde está la estación de Metrocable o Metroplus o del metro y hace entonces que haya una dinámica comercial alrededor. Terminan ganando quienes tienen la posibilidad de hacer inversión para sus emprendimientos, para sus negocios. Termina desplazándose al local. Esta foto que hay allá la tuve que tomar no la tomé yo, es de 2004,
Recién inaugurada el metro, la tomé de una página de internet, ¿sí? Sector Carrera 31. Cuando uno se aproxima a la estación Santo Domingo, se da cuenta que esta calle era 31, está hoy de esta forma, ¿sí? Y encuentran entonces acá una cantidad de comercio de proximidad, ¿sí? Donde están todos los servicios. Yo recuerdo que hace 30 años yo tenía que bajar al centro a pagar servicios, ¿sí? Mis papás me mandaban al centro a pagar servicios. Ahora se paga en cualquier gana, ¿cierto? Desde la misma casa, ¿cierto? El chance por PSE, todo lo tenemos virtual, pero también lo tenemos ahí, lo tenemos para otras cositas, ¿sí? Los extranjeros encuentran las casas de divisas, de cambios o de envíos de dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vemos cómo Santo Domingo se transforma, vemos que hay unos negocios también en la calle y hay una tensión entre esos, el que paga el arriendo o el propietario que paga impuestos, pero también el vendedor, comillas, informal, ¿cierto? No está formalizado. Castilla, alta densificación comercial, ocupación del espacio público, contaminación visual, afluencia de compradores externos. Porque esa carrera 68 ofrece tantos productos, tantas alternativas, que inclusive recibe de otras zonas de la comuna noroccidental e inclusive del mismo municipio de Bello. Contaminación visual, afluencia de compradores externos y conflictos entre residentes y comerciantes. Hace 3 años más o menos hubo una iniciativa de que esa carrera 68 fuera peatonalizada y se dio una tensión entre los que tenían negocios nocturnos y los que tenían los negocios durante el día, ¿cierto? Eso lo cerraron como por un par de semanas, les colocaron unas materas para volver entonces la calle peatonal. Entonces, claro, la tensión es, ya no van a llegar más acá porque la moto ya no puede ingresar. Mucha gente llegaba ya en moto, ¿cierto? Entonces empezó la misma tensión entre la comunidad y finalmente esas grandes materas que estaban colocando el coto para hacer la 68 en 3 calles más o menos, peatonal, no se pudo lograr, ¿cierto? Falta de comunicación y de participación ciudadana efectiva. Miren a casa por allá de los años 80, cuando ustedes hagan análisis fotográfico, miren a ver el modelo de los carros y eso les da un indicio. Por ejemplo, en la fotografía de abajo hay un Dodge Dart, ochentero, ¿cierto? Estas fotos muy probablemente es de la década de los 80. Miren esa casa tradicional de 2 plantas, parte superior izquierda de ustedes, y había una tienda, un negocito abajo. Mismo edificio, misma casa. Yo identifiqué 4 negocios en la misma casa, ¿cierto? O sea, se ocupa el espacio y se aprovecha hasta lo más mínimo, ¿sí? Y bueno, la exposición de mercancía, el merchandising, ¿cierto? No vale la estética, vale mostrar el producto porque hay que venderlo. Abajo, perdón, esta otra, miren esta belleza de casa, ocupación del espacio público, y acá es donde pues la gobernanza tendría que actuar, pero hay esa tensión entre gobernanza y propietarios locales. Esto es cera, pero se convierte entonces en un espacio privado, lo público se vuelve en privado, ¿sí? Y no hay un desplazamiento efectivo por acá para las personas. Imagínense una madre con su carrito de bebé y el bebé teniendo que salir de la acera, exponerse con el vehículo, porque pues, este espacio ya ha sido cercado o tiene mesas. Esa es nuestra ciudad, esa es nuestra ciudad. Por eso entonces esta conversación es dilema, ¿sí? Entre desarrollo,
competitividad urbana, pero también desarrollo social. Esta fotico del Parque de Bolívar, un edificio tan maravilloso como este que hay en el ala oriental del Parque de Bolívar, y claro, y lo pintan como debería ser un parqueadero, amarillo y negro, ¿cierto? Pero entonces miren, perdónenme en la expresión, lo cutre, lo mañé que termina entonces muchas veces convirtiéndose en la ciudad, ¿sí? Parqueadero de motos. Tres planes de ordenamiento territorial, ya los mencionamos, ¿sí? 99, 2006, 2014. Esos problemas se han dado, los planes de ordenamiento han tenido problemitas por la implementación. Desafortunadamente acá no hay continuidad en políticas, cada 4 años llega una gobernanza nueva, distinta, o con prioridades para la ciudad distintas. Prioridades. Discontinuidad administrativa, ya lo dije, y está también el dilema de la ciudad planificada versus la ciudad espontánea, esa que emerge espontáneamente por sus habitantes. Competitividad urbana, dinamización de economías, válido. Nuevas centralidades, el metro, metrocable, tranvía, Metroplus. El caso nos estaban mencionando ahora de Manrique. Manrique es una antes y después del Metroplus, efectivamente. Tensión entre lo formal y lo informal, revalorización inmobiliaria. Todo eso, y el dilema es sostenibilidad social, exclusión residencial, pérdida de identidad barrial, afectación del patrimonio cultural. Esta fotico, perdóname, es una esquina Perú, Parque Bolívar, una casa hermosísima, maravillosa, parece de abuelos, de tapia, remembra entonces ese sentimiento antioqueño, pero se ve entonces deteriorada por la maximización económica, que es la publicidad, ¿cierto? Sigue. Así era Medellín hace 300 y pico de años, sin palabras, 350 años más o menos. Medellín como laboratorio urbano, a Medellín lo han clasificado como laboratorio urbanístico. Medellín es resiliente, pasamos de ser la ciudad más violenta del mundo. Yo viví en España 9 años y un policía amigo mío me dijo con toda la certeza que Medellín fue la ciudad más violenta del mundo en el año 99. A ellos como policías les tocó haber llegado la información, ¿cierto? No pude defenderme y pasar a ser lo que es ahora, este nuevo modelo, ¿sí? Ese pasado oscuro. Ahí tienen un reto los profesionales en turismo. La historia de Medellín no es Pablo Escobar, y esa es la narrativa que muchos prestadores de servicios todavía mantienen. Medellín es más que eso, Medellín no es de los años 80 únicamente. Esfuerzos ya se hicieron, hace 5 o 6 años se demolió ese icónico, pero no apreciable edificio Mónaco para darle entonces vida a un parque de recreación en la ciudad, ¿sí? Infraestructura como catalizador de gentrificación, quiere decir que la infraestructura le tiene a la gentrificación. Si ustedes vieron en los barrios, es el comercio el que invade la arquitectura, es decir, la sala, el comedor, las escalitas para el segundo piso. Eso es espontáneo. ¿Desarrollo para quién? ¿Cierto? ¿Para nosotros o para el visitante? Es una vitrina móvil cuando vamos por el metro, por Metroplus, una vitrina comercial, ¿sí? Con otras realidades, pues. Renovación con inclusión real, ese sería el cuestionamiento, y ahí es donde la gobernanza tiene que apuntar entonces a trabajar para un bienestar de todos.
yo creo que las conclusiones ya las habíamos adelantado, pero les quise traer esto, no es publicidad y no es que le tenga manía. Hace 6, 8 meses hubo un problemita con España y todos fuimos frisbee, ¿cierto? Pero yo este edificio lo quiero mucho, es el edificio Palacé, está entre Palacé y ¿cuál es esta otra calle que da al Parque de Río? Era un edificio comercial, hay una notaría. No, ya sé, Palacé con 1 de Mayo, efectivamente. Y miren esos dos colosos tan hermosos que tiene el edificio. Pero ¿para dónde se va la mirada? Notaría 18. Para frisbee se da la mirada para lo que no es. Claro, pero miremos la hermosura de estos colosos. Se desvanecen precisamente porque, claro, yo necesito vender, pero ¿a qué costo? Bancolombia tiene una cosa muy bonita. Le conozco 2 edificios a Bancolombia patrimoniales, uno que queda en el Parque Bolívar y otro que queda, se llama esto abajo por Carabobo, por el Hueco, que está la fachada del edificio histórico y coloca su nombre corporativo Bancolombia, más bien pequeño, y con letras entonces que se mimetizan. Si la pared es blanca, la letra pequeñita en color es negro, ¿cierto? No resalta, pero ahí está entonces. ¿Qué se requiere entonces? Mayor gobernanza, participación ciudadana efectiva, ya lo habíamos hablado. Regulación del suelo, no es por negligencia, es que muchas veces las capacidades también se desbordan en la institucionalidad, ¿sí? Y protección del patrimonio y la identidad de nuestros barrios. Creo que por ahí va la cosa. ¿Tiene alguna pregunta al público? Gracias, profe. Muchas gracias porque es muy interesante tus opiniones, lo que sabes, lo que nos ilustras y el amor que sientes y se te nota por esta ciudad y por